Asambleísta tiene la palabra, asambleísta Sobeida Gudiño. Hola. Gracias, señora presidenta, compañeros y compañeras. Queridos amazónicas y amazónicas que deben estar esta tarde atentos a este debate, ya que se crea una universidad, una oportunidad para los amazónicos y amazónicas. Hace rato, cuando teníamos aquí la presencia de una joven amazónica hablando de la necesidad de la educación superior en la Amazonía, y acto seguido había una mujer de nacionalidad quichua de la Amazonía, se me venía el recuerdo de aquel momento de mi juventud, cuando tuve que emigrar a la ciudad de Guayaquil para poder seguir esa educación superior. Y por supuesto que cuando recordábamos eso, recordábamos también el esfuerzo de nuestros padres, que hacían hasta lo más grande para poder darnos educación superior. Quizás no todos los hogares pueden contar con recursos económicos suficientes para mantener otro hogar cuando mandamos a nuestros hijos o a nuestras hijas a educarse en otra provincia. Es por eso que es necesario decirles a los amazónicos y a las amazónicas que no podemos olvidarnos, ni tampoco puede salir de nuestras mentes los nombres de aquellos responsables de que la Amazonía no cuente con una universidad estatal de calidad. Aquellos gobiernos de turno y aquellos diputados que no pensaron en la educación de este país. Y claro que no iban a pensar, pues, porque dice una frase de Juan Montalvo, que cuando el pueblo es educado, no es borrego de nadie. Y no les interesaba a los gobiernos de turno en ese entonces que los ecuatorianos y ecuatorianas estemos educados, para que no podamos entender la magnitud de su irresponsabilidad con el pueblo ecuatoriano a favor de grupos de este país. En esta tarde he escuchado la desfachatez de algunos legisladores, la irracionalidad, pero también ese doble discurso. Hoy hemos visto a legisladores de Sociedad Patriótica un poco más rompiéndose las camisas por defensa de la educación superior. ¡Qué ilógico, queridos ecuatorianos y ecuatorianas! Cuando yo les hago una pregunta, ¿cuántas universidades estatales se crearon en el gobierno de Lucio Gutiérrez? Pues ninguna. Y ahí están también los responsables de Pachacuti, que fueron parte de ese gobierno. Y ahora vienen a decirnos que es que la Amazonía quiere universidad, o que las universidades que habían en la Amazonía no había que cerrárselas. Por supuesto que había que cerrarlas, porque no había un nivel de académico acorde para los jóvenes amazónicos. Ahora hemos visto hasta videos que nos presentan defendiendo ese viejo esquema. Lo decimos con conocimiento de causa. Las universidades de garaje, porque un poco más, y en el garaje de sus casas ponían una pizarra, unas bancas, y convertían en universidad. Claro, pues, la universidad hubo un momento, o la educación hubo un momento en que se la vio como una mercancía, y había que cobrar para que uno tenga una carrera en este país. No interesaba el título, sino cuánto había que pagar para tener ese título. Esa es la realidad que nosotros hemos condenado y seguiremos condenando. Y hoy aplaudimos y defendemos y ratificamos el compromiso del gobierno nacional con las juventudes de este país para tener una universidad de calidad. Nosotros no nos vamos a olvidar, porque ayer estuvimos en las calles como dirigentes estudiantiles reclamando una educación gratuita, reclamando una educación de calidad. Y hoy dicen que por qué no se han mejorado las universidades existentes. ¿Acaso
no se ha visto o no se quiere ver el cambio que se está realizando en todas las universidades de este país. Qué lamentable cuando vemos que hace semanas atrás, señora presidenta y legisladores, la Universidad Estatal de Guayaquil la terminaban de intervenir. Universidad donde me estudié, donde me eduqué, pero también hice dirigencia estudiantil. Y ya en esos tiempos nosotros estábamos diciéndole al gobierno de turno los actos de corrupción que habían en esa universidad y en algunas facultades donde empezaban a cobrar por los famosos cursos autofinanciados. No nos vamos a olvidar porque venimos de ese proceso, conocemos ese proceso y por eso es que en este momento hemos dicho que defendemos y por supuesto que vamos a votar porque haya una universidad de calidad en la Amazonía. Parece que todavía no hemos terminado de entender, no hemos terminado todavía de investigar cuál es el proyecto del gobierno nacional en cuanto a la Universidad Iquian que estará en la Amazonía. Un campus académico donde existiría residencia estudiantil para que nuestros jóvenes amazónicos puedan educarse en ella. Y una universidad que nos permite en este momento tener profesionales acorde a las realidades de la Amazonía ecuatoriana. Eso es lo que queremos cambiar justamente cuando estamos hablando de que necesitamos una educación de calidad en este país y una universidad en la Amazonía para poder volver, después de esos conocimientos obtenidos en las aulas universitarias, a ser parte del desarrollo de cada una de nuestras ciudades. Porque lamentablemente, cuando salimos a estudiar en otras provincias, esos cerebros terminan fugándose y no regresan a las provincias amazónicas. Las experiencias vividas en la región amazónica y en mi provincia hacen que condenemos el pasado y más aún cuando revisamos esas cifras estadísticas y observamos que del 94% de la población amazónica que ingresa a la primaria, solo el 64% logra ingresar a la secundaria, que de cada 7 niños de cada 10 pertenecen a hogares extremadamente pobres y que de estos el 13% se dedica a colaborar en el hogar. Estas cifras son las que nos alarman y nos llaman a la reflexión, queridos asambleístas, en esta tarde. Señora asambleísta, le interrumpo su intervención. Hay un punto de información que solicita la asambleísta Magali Orellana. Tiene la palabra como punto de información y luego retoma la palabra. Gracias, señora presidenta. Muy gentil, simplemente recordarle a la señora que está hablando que Pachacuti no ha sido gobierno todavía, lo seremos en 2017. Y además, que no tiene por qué, usted tenga cuidado cuando hable de Pachacuti. Le recuerdo que cuando Lucio Gutiérrez era gobierno yo era una estudiante. ¿Por qué no pregunta a Betty Tola, a Virgilio Hernández, a Doris Solís? Eso nomás, muchísimas gracias. Reanuda la palabra asambleísta Sobeida Gudiño. Gracias, señora presidenta. Ese es el problema cuando estamos aquí calentando el puesto y no escuchamos las intervenciones. Yo no dije jamás que Pachacuti fue gobierno. He dicho que Pachacuti fue parte del gobierno de Lucio Gutiérrez y que en este Congreso Nacional ayer se repartían la torta y no hubieron voces de protesta para hablar. Asambleísta Magali Orellana ya pidió la palabra, le solicitó silencio, si no puede retirarse de la sala, pero en este pleno hay una intervención en orden. Asambleísta Sobeida Gudiño. Gracias, señora presidenta. Decía yo, si se han preguntado cuál es el promedio de jóvenes que concluyen sus estudios universitarios o que acceden a las universidades en la región amazónica. Es ínfima la cantidad. De la población educativa amazónica, solo el 12,6% accede a la educación superior. Si bien es verdad que tenemos consagrada en la Constitución y en la Ley de Educación Superior la gratuidad, no es menos cierto que nuestros padres todavía tienen que costear la sobrevivencia en las ciudades donde mandan a sus hijos a estudiar. Pero aquí se ha dicho
de parte de algunos legisladores y de aquella legisladora que nos sacó un video diciendo que los estudiantes pues se quejaban de no poder ir a educarse. Por supuesto, por eso estamos planteando en este momento la alternativa de Iquian, que insisto, señora presidenta y legisladores, contará con una residencia estudiantil para que nuestros hijos, nuestras hijas puedan ir a ese campus y educarse sin tener que preocuparnos en el tema económico y que ese no sea un factor para no poder ir a la universidad y culminar con un título académico. De igual manera, decía hace rato una legisladora que habían los problemas y que existían los problemas en cuanto a educación y que hoy hay que hacer una peregrinación para tener los cupos. Qué irracional el pensamiento de aquella legisladora. Cuando se habla de educación gratuita, sabíamos que las universidades de este país, estatales, públicas, se iban a abarrotar, y es por eso que en este momento hay un examen para poder nosotros ingresar a la universidad y que estén quienes están justamente con las condiciones y capacidades para poder ingresar a ella. Diferente era en el pasado, cuando nuestros padres hipotecaban hasta su casa para mandar a estudiar a sus hijos en universidades particulares. Creo que el análisis responsable que hay que hacer es justamente señora presidenta, cuando demostramos con cifras cuántos amazónicos y amazónicas acceden a la universidad. Hablamos con conocimiento de causa, y lo decía hace rato con mucho orgullo. Fui dirigente estudiantil y conocí justamente esa gesta estudiantil, pero también la demanda de los jóvenes en este país, que ahora ha cambiado, por supuesto, porque ahora ya no estamos en las calles reclamando porque los maestros no nos dan clases. Ahora ya no estamos en las calles reclamando porque no hay un presupuesto para la universidad. Ahora estamos en los lugares que debemos estar diciendo que apoyamos a este gobierno responsable, a este gobierno revolucionario que ha tenido la capacidad de demostrar que cuando hay voluntad política se puede cambiar la historia de un país y la educación superior de este Ecuador. Quiero decirle, señora presidenta, para culminar, que también decía una asambleísta que han presentado alternativas y que sus alternativas no han sido escuchadas en este pleno de la Asamblea, ni tampoco en el pleno de la comisión que preside nuestra compañera presidenta Jimena Ponce. ¿Saben ustedes cuáles han sido las alternativas? Las propuestas demagógicas a las que han estado acostumbrados, presentar una propuesta de ley en la que firmaba Pachacuti y el MPD diciendo que la universidad, la SPEA de la Amazonía, se convierte en universidad pública, cuando sabemos cómo nuestros estudiantes han tenido que recibir clases en esa universidad. No fue en vano que se cerró la Universidad de SPEA en la Amazonía por no tener las condiciones académicas, pero tampoco la infraestructura necesaria. Creo necesario decir, señora presidenta, que ayer parecía solo un sueño, que hoy vemos que ese sueño se hace una realidad y que es posible entonces ver la universidad pública pintada de cholo, de negro, de indio, porque la universidad no es de un sector de la población. La universidad es del pueblo y para el pueblo. Gracias, presidenta.